A la hora de encontrar un buen modelo para mi problema de minería de datos, una parte muy importante de ese proceso es encontrar buenos hiperparámetros para mis modelos. ¿Pero qué son los hiperparámetros? Bueno, cuando integramos un modelo, vamos a decir que vamos a cambiar sus parámetros. Estos parámetros están dentro del modelo. En un árbol de clasificación, los parámetros pueden ser la cantidad de nodos que tenemos y qué atributos elegimos en cada paso para dividir a nuestro conjunto de datos y asignarle la clase. Pero en el caso de las redes neuronales podrían ser, por ejemplo, los pesos que tengo dentro de la red. O, por ejemplo, en el caso de regresión lineal, serían los pesos que yo tengo asignados a cada variable de entrada. Estos parámetros entonces se determinan mediante ese algoritmo, se determinan mediante el algoritmo de entrenamiento. Va a ser distinto para cada modelo, pero de alguna forma es son valores que se utilizan para optimizar directamente el objetivo, el error o la accuracy o lo que sea la métrica objetivo que estoy tratando de optimizar. Por otro lado, los hiperparámetros podemos decir que están afuera del modelo en el sentido de que se eligen previamente por la persona experta o la persona que está haciendo los experimentos y determinan luego cómo se van a entrenar y que también van a funcionar. Por ejemplo, hiperparámetros, entre los hiperparámetros podemos considerar los métodos de preprocesamiento, es decir, si normalizamos en una variable, eso sería un hiperparámetro que tiene valor 0 o 1, por ejemplo, para decirnos si se normaliza o no, o si cómo se discretiza, eso también es un hiperparámetro, o sea que en los modelos de preprocesamiento, los hiperparámetros me dicen cómo se hace ese procesamiento. Después tengo en los árboles de clasificación, por ejemplo, el máximo que yo le permito crecer al árbol o el máximo de profundidad también es un hiperparámetro, porque eso nos va a decir cuánto se va a podar ese árbol mientras se genera. En las redes neuronales, la arquitectura, es decir, cómo hago la conectividad entre las neuronas, también es un hiperparámetro, porque eso me da a determinar luego cómo funciona. No obstante, estos tipos de hiperparámetros se determinan a mano, es decir, yo genero un hiperparámetro que me parece que va a andar bien para este problema, es decir, le pongo un tipo de arquitectura a la red o más árbol. Entonces, de esa manera digo, bueno, me parece que esto es lo que va a andar para este modelo y entonces ahí voy a entrenarlo realmente, parte para optimizar el parámetro. Entonces, generalmente consideramos que los parámetros, como decía, están dentro del modelo y los parámetros están fuera. Participan de forma indirecta en el proceso de optimización porque lo que hacen es básicamente cambiar la forma de la función de error porque están cambiando entonces el modelo en sí. Entonces, ¿cómo es la optimización o búsqueda de hiperparámetros? ¿Qué significa este proceso? Bueno, significa de que más allá de que hay un proceso de optimización que medio automáticamente va a tratar de encontrar los mejores parámetros para un modelo, va a haber un proceso de búsqueda de hiperparámetros por fuera de eso, en el cual está más encargado directamente la persona que usa el modelo, que lo que va a hacer es iterar sobre los distintos valores de hiperparámetros y básicamente entrenar el modelo para probar qué tan buenos son. Entonces, esto tiene tres pasos. Uno, elijo un valor en hiperparámetro, entreno un modelo y lo evalúo. Si es bueno, bueno, entonces ahí ya podría terminar, por ejemplo. O si es lo suficientemente bueno. Y si no, vuelvo a uno, genero otro hiperparámetro y sigo entrenando esto. Interesante pensar, ¿qué conjunto tendría que usar yo para evaluar si el hiperparámetro o si la elección de este hiperparámetros tengo que utilizar el conjunto de train o el conjunto de test? Bueno, la respuesta es ninguno, o eh, más bien tendríamos que usar el de train. ¿Por qué no usar el de test? Bueno, porque en realidad estaríamos como también contaminando o tratando de optimizar el conjunto de test de manera indirecta. Entonces, esto sería como un tipo de trampa porque sería como ir pispeando en el test a medida que voy entrenando, ¿no? O decir, elijo, en vez de entrenar directamente sobre el test, elijo un modelo que sé que se entrena bien en el test. Entonces lo que hacemos es generalmente, en estos casos, utilizar el conjunto de entrenamiento, pero con una particularidad. Porque si lo usamos directamente el conjunto de entrenamiento, no vamos a, y no vemos en test, no sabemos si generaliza. Entonces lo que vamos a hacer es generar algo que se llama un conjunto de validación. Este conjunto de validación va a ser un desprendimiento generalmente del conjunto de prueba. Acá yo lo pongo como que genero los tres conjuntos. Se puede hacer eso cuando ya lo sé, de antemano que voy a querer un conjunto que se llama de validación, pero si no, en muchos casos lo que puedo hacer es una primera división entre conjunto de prueba y conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba.
Y después puedo volver a subdividir el conjunto de entrenamiento en el conjunto de entrenamiento verdadero, digamos, realmente voy a usar para entrenar, y un conjunto de validación que en realidad es como un conjunto de sacrificio que voy a sacrificar como parte del conjunto de test para entrenar un mejor modelo. Y ustedes dirán, che, pero antes me dijiste que cuantos más datos tengas, es mejor para entrenar el modelo. Sí, eso es cierto, pero bueno, si ponemos la búsqueda de hiperparámetros, necesitamos algunos datos para sacrificar para saber si los hiperparámetros en sí son buenos. Entonces, bueno, generalmente se suele definir también una proporción chica del modelo de entrenamiento, del conjunto de entrenamiento, para eh, evaluar entonces los hiperparámetros a ver si son buenos. ¿Cómo hago para encontrar los mejores hiperparámetros? Bueno, una opción sería usar fuerza bruta, que es explorar todas las posibilidades que hay, todas las combinaciones que hay. Entonces, eso me genera una explosión combinatoria y no es práctico si tengo muchos parámetros, ¿no? Esto sería equivalente a, por ejemplo, seteo acá en código mi mejor modelo como nada, y acá itero por la red neuronal, por ejemplo, tengo épocas y capas como hiperparámetros. Pero sobre estos valores, desde el 0 hasta el 500, itero, perdón, y me quedo con todos estos el mejor modelo. Voy entrenando cada modelo, lo evalúo y digo, bueno, ¿es el mejor modelo? Sí. Bueno, me lo voy quedando. Entonces, estos que requieren un montón de poder de cómputo y en modelos más simples como máquinas de vectores de soporte se puede realizar si tengo pocos datos, pero modelos más pesados como las redes neuronales, bueno, en ese caso hacer este proceso tan intensivo con tanto detalle no está bueno. Otra opción es la búsqueda en grilla, que es algo parecido a fuerza bruta, pero en vez de decir a fuerza bruta, pero en vez de decir que vas a probar todos los valores, probás los valores con cierta separación entre sí. En este caso, esto sería equivalente a, por ejemplo, agrego un step de 100 entre valores y valores, ¿no? Entonces, bueno, en vez de probar todos los números de 0 a 500, voy a probar el 0, el 100, el 200, 300, 400 y el 500. Eso reduce muchísimo mi, mi presupuesto computacional porque ahora tengo que hacer muchos menos entrenamientos y evaluaciones y generalmente no tiene una desventaja porque no suele pasar de que si un modelo le cambias un poquito los hiperparámetros, cambie demasiado. O al menos no es una propiedad deseable. Entonces, si yo cambio la cantidad de, por ejemplo, capas que tiene el modelo de 400 a 500, ya ahí estoy cuantificando bastante el cambio. Y si lo cambio de 400 a 401, no voy a poder cuantificar nada porque ahí básicamente estoy en el terreno de la aleatoriedad. No me sirve esos datos. Por último, tengo la búsqueda aleatoria. Lo que hace es básicamente generar combinaciones aleatorias de los parámetros. Entonces voy a definir un presupuesto computacional que es K, que es la cantidad de iteraciones o la cantidad de veces que voy a poder entrenar y evaluar el modelo. Y lo que voy a hacer es, en base a este valor, iterar hasta que llegue acá. Y lo que voy a hacer en cada iteración es generar un conjunto de hiperparámetros aleatorios. Y con estos entrenar el modelo. De esta forma, la búsqueda aleatoria si bien sigue siendo bastante poco sutil, poco refinada, es una buena alternativa porque puede encontrar combinaciones más extrañas que sean para el proceso. Y acá estos tres tipos de enfoques son enfoques, digamos, ciegos o que no tienen ningún tipo de reflexión, versus otros enfoques, por ejemplo, como los algoritmos evolutivos, otras metaheurísticas, que en realidad lo que van a hacer es tratar de hacer este proceso de recorrer el espacio este de búsqueda, en donde buscamos los mejores hiperparámetros, pero al mismo tiempo lo hacen de manera más inteligente, de manera tal de que donde encuentran algún tipo de combinación de hiperparámetros que empieza a parecer mejor que el resto, bueno, lo van a explotar un poco más a esa información y van a generar otras soluciones parecidas. Mientras que el completamente aleatorio como este, eh, ya no tanto. No obstante, en muchos casos he encontrado que el totalmente aleatorio funciona mejor que la grilla fuerza bruta y bastante parecido que otros métodos más avanzados con metaheurísticas y pilares, así que a priori queremos probar algo fácil y rápido para encontrar buenos hiperparámetros. La mejor opción parecería ser hoy en día usar búsqueda aleatoria. Eso si es que no sabemos algo particular del problema, ¿no? Que se puede cambiar con problemas particulares. Otro gran problema que tenemos muchas veces es que cuando queremos hacer esta búsqueda de hiperparámetros necesitamos probar muchas combinaciones de hiperparámetros. Y eso puede ser muy costoso computacionalmente. Un enfoque puede ser hacer un subconjunto del conjunto original y este subconjunto es el que vamos a utilizar realmente para hacer la búsqueda de hiperparámetros. Una vez que tenemos parámetros de cuáles son los mejores para este modelo de problema,
agarrar esos mejores hiperparámetros y eso es el sí, con todos los datos con un subconjunto más chico. Y se ha encontrado en varios estudios de que los hiperparámetros no dependen tanto de la cantidad de datos, o sea, no dependen, no se pueden determinar con menos datos que los que se requieren para entrenar un modelo muy muy bueno. Es decir, si yo acá estoy usando un 10% de los datos, probablemente los hiperparámetros que yo encuentre van a ser muy parecidos a que se usara un 100% de los datos. Ahora, el entrenamiento con un 10% de los datos probablemente, seguramente no es tan bueno como el entrenamiento con el 100%. Digamos, como alimento para las, las dos procesos de búsqueda de optimización, ¿no? Tengo la optimización de hiperparámetros y también la optimización del modelo en sí. Pareciera que para la optimización del modelo en sí está bueno tener muchos datos, como mencionamos antes, pero para los hiperparámetros, a priori, en muchos casos, no es necesario. Y con esto vimos entonces un pantallazo de qué son los hiperparámetros. Hiperparámetros entonces son como formas de personalizar o cambiar un modelo para que se entrene de forma distinta y nos permiten entonces, en muchos casos, no solo nos permite, sino que en muchos casos es necesario para ajustar y acomodar el modelo a un problema particular. Es necesario hacer una búsqueda y encontrar, no quizá los mejores de forma perfecta, pero sí los que un conjunto o un rango de hiperparámetros en donde el modelo funciona bien para mi problema.